Bueno, ahora sí vamos a la última parte del... Ah, por cierto, regresando a lo regresando a lo del cerebelo, ahí estaban esos circuitos que hablaban del tálamo, que era córtico, punto cerebeloso, tálamo cortical. ¿Se acuerdan que hablé de ese anillo? Sí. ¿Se acuerdan que hablé de ese anillo que se producía con el cerebelo y de ahí hay otro anillo que se produce con ganglios basales? Que era el nombre larguísimo que le dije, córtico, punto cerebeloso, tálamo cortical. Es lo que vimos hoy. La vía aferente cortical al cerebelo y la vía eferente del cerebelo a la corteza. Ese es el anillo de control que estamos hablando para el movimiento, el control del equilibrio y la postura. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver el otro anillo, que es con ganglios basales. ¿Estamos? Que también tiene que ver el tálamo. Recuerdan que por ahí pasa por el tálamo. ¿Qué son los ganglios basales o núcleos de la base, como dice acá? Pues obviamente un grupo de neuronas especializado que están reagrupados en diferentes grupos. Los ganglios basales están a nivel del diencéfalo, hacia la parte más externa del sistema, ¿sí? Masas de sustancia gris que están situadas a cada lado del hemisferio cerebral. Es decir, es como el cerebelo, hay dos de todo. ¿Ok? Existen tres grupos de masas. El cuerpo estriado, que está formado por el núcleo lenticular más el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo amigdalino y el claustro. ¿Ok? Aquí está la representación esquemática donde podemos ver, aquí está el núcleo caudado, ¿no es cierto? Esta es la cabeza, el cuerpo, la cola del núcleo caudado y termina en el cuerpo amigdalino, ¿sí? Esta es la parte del núcleo lenticular, donde podemos reconocer el putamen, y hacia la parte interna tenemos los globos pálidos, que son dos, interno y externo, o lateral o medial. ¿Ok? Entre esos y el tálamo justamente está la cápsula interna que expusieron hoy, ¿no es cierto, Debo? Aquí está, miren, un corte, aquí tenemos, la amígdala, la cola, el cuerpo, la cabeza, que es la cabeza del caudado, este es el núcleo lenticular, y al interior está el tálamo, y entre esto y esto está la cápsula interna, ¿no? Que veríamos acá, la cápsula interna que está aquí, justamente. Que es importantísima porque por ahí descienden las fibras corticoespinales y corticonucleares. ¿Estamos? Mira, aquí está el asta posterior del ventrículo, que es lo que vimos ahí en la fotito, las dos puntas que son hacia atrás, que son hacia la parte posterior del encéfalo. Esta es una imagen donde podemos ver un corte del cerebro. Aquí tienen los ventrículos laterales, o sea, esto que ve aquí, le ven la otra dimensión de acá, ¿sí? Son los ventrículos. Aquí está la cabeza del núcleo caudado, este es el tálamo, ¿sí? Miren, aquí está la glándula pineal que está hacia atrás, este es el cerebelo, ¿no es cierto? ¿Se ven? Vermis del cerebelo, el cerebelo está acá en los dos hemisferios cerebelosos, visto por debajo. Esta es la cápsula interna, esta es la rodilla de la cápsula interna, ¿sí ven? Es como si alguien estuviera acostado, el pie está aquí, la rodilla, y aquí estaría el muslo, ¿sí? Esto es Psicología. no tienen imaginación. Ya me di cuenta que no tienen imaginación. Es como si estuviera acostado. Este es como una cuña, porque está acostado. Entonces por aquí descienden, obviamente es materia blanca, ¿no? ¿Sí? Entonces este es el brazo anterior, el brazo posterior. Este es el putamen, y aquí están los dos globos pálidos, el globo pálido externo y el globo pálido interno. ¿Okay? ¿Hay dos globos pálidos de cara? Sí, o sea, hay cuatro.
Efectivamente. Eso se llama el núcleo lenticular. En una forma esquemática, ustedes como pueden ver, esta es la protuberancia, el bulbo y la médula espinal, ¿no es cierto? Aquí tiene el mesencéfalo, es decir, aquí está el acueducto de Silvio, aquí estaría el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Aquí está el tálamo, mire. Aquí está el tálamo, aquí están los ventrículos justamente. Aquí está esquemáticamente representado el núcleo caudado, aquí está el putamen, globo pálido externo, interno, y esa es la cápsula interna. ¿Y qué es lo que está mostrando? Justamente las vías córtico-espinales y córtico-nucleares. ¿Okay? Si ven cómo está a nivel del diencéfalo los ganglios basales, incluso van un poquito hasta el mesencéfalo. Tiene lógica, ¿por qué? Porque tienen conexiones preferenciales con la sustancia negra que tiene la dopamina. O sea, son vecinos y hay conexiones entre estos dos. ¿Estamos? Esquemático se entiende mejor. Si ven, aquí está la corteza somatosensorial, aquí está el interhemisférico izquierdo-derecho. Aquí está núcleo caudado más núcleo lenticular, cuerpo estriado, globo pálido más putamen, el núcleo lenticular, núcleo caudado más putamen, el neostriatum. O sea, el neostriatum, del que siempre se habla. ¿Okay? Núcleo caudado es una masa de sustancia gris en forma de C, que tiene ahí representado esquemáticamente. Ya le dije, tiene 4 partes: la cabeza, el cuerpo, la cola, y finalmente termina en la amígdala, pero la amígdala es parte ¿de qué sistema? Límbico. Exactamente. ¿Sí? Está relacionada con el ventrículo lateral y está lateral al tálamo. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, está relacionada con el ventrículo lateral que está aquí, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho. Dice separado del núcleo lenticular. Estimado docente, recuerda registrar el PIN de clase antes de salir del aula. Separado del núcleo lenticular, o sea, de este, por la cápsula interna, que es lo que habíamos dicho. ¿Estamos? Vamos a ver el núcleo lenticular, o sea, este, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene una forma de cuña, ¿no es cierto? De base convexa, sea que le veamos por acá o por acá, es convexo, ¿sí? Base convexa. Está flotando en la sustancia blanca, ¿se ve? De la cápsula interna. Esta es la cápsula interna y esta es la cápsula externa, ¿sí? Entonces está flotando en la sustancia blanca. Medialmente se relaciona obviamente con la interna y lateralmente con la externa, que es lo que le estoy diciendo, ¿no? Y enfrente está el claustro. Está formado por el globo pálido, núcleo amigdalino, que es este verdecito, situado en el lóbulo frontal, aparte del sistema límbico. Influye en la respuesta del organismo ante cambios ambientales, obviamente las emociones, por ejemplo el miedo. ¿Sí? Ya vimos las conexiones con el hipotálamo. El claustro también está flotando en la sustancia blanca, pero más hacia la parte externa, ¿sí? Lateralmente usted va a encontrar la sustancia blanca subcortical. No existe una función clara de este claustro, ¿no? Todavía no lo determinan muy bien. Esta es la cápsula externa, medialmente, y sustancia blanca lateralmente, ¿sí? Está frente a la corteza insular, ¿sí ve? Ahí, la imaginación profunda, corteza insular. Aquí tiene más o menos la distribución de la sustancia negra, las conexiones que tiene con el núcleo caudado, que ya vamos a ver aquí en detalle. La sustancia negra y los núcleos subtalámicos evidentemente no hacen parte de los ganglios basales, pero están íntimamente conectados, ¿sí? Por las funciones. Aquí tiene la sustancia negra que está en el mesencéfalo, y aquí tienes los núcleos subtalámicos que están por encima,
el tálamo y los ganglios basales. Acá también tienes una representación. La sustancia negra, ya habíamos dicho, tienen neuronas dopaminérgicas que son inhibidoras y que tienen conexiones con el cuerpo estriado, es decir, con el núcleo caudado y con el putáneo. ¿Bien? Tenemos los núcleos subtalámicos que más bien son excitadores y son glutaminérgicos. Esos tienen conexiones con el globo pálido y la sustancia negra. Globo pálido, sustancia negra, núcleos subtalámicos. Y el otro con el cuerpo estriado. El globo pálido forma el sitio principal desde el cual las eferencias abandonan los núcleos basales. Solo sale por ahí. Así como el núcleo reticular del tálamo solo recibe información de la corteza, aquí la información sale de los ganglios basales únicamente del globo pálido. ¿Ok? Y esa se dirige al tálamo. Y del tálamo a la corteza. ¿Ok? Es decir, que los ganglios basales comunican con la corteza vía tálamo, pero la corteza sí comunica con los ganglios basales directamente. ¿Okay? Ya vamos a ver las conexiones, aquí están. Yo ya me di cuenta que eso es lo que más les gusta. Estas son las conexiones basales aferentes, las que vienen de afuera. ¿Okay? Tú tienes conexiones córtico-estriadas, ¿qué quiere decir? Que salen de la corteza y se dirigen hacia el estriato. El estriatum es núcleo caudado y núcleo lenticular. ¿Okay? Aquí tienes la representación esquemática, donde ves las vías córtico-estriadas. El cuerpo está aquí y la Y es donde termina el axón. ¿Sí? Como ven, ahí salen de la corteza somatosensorial, de la corteza temporal y se dirigen hacia el núcleo lenticular. ¿Sí? Y las otras que están en áreas premotoras, áreas de lenguaje que se dirigen a núcleo caudado. Por eso se llaman córtico-estriadas, porque el estriatum es el núcleo caudado más el putamen, más el putamen. Núcleo caudado más el putamen. Eso es el estriatum. ¿Ok? Córtico-estriadas. ¿Ok? Luego tienes las tálamo-estriadas, porque el tálamo comunica con los ganglios basales. ¿Ok? Entonces, obviamente sale del tálamo, se dirige al núcleo caudado y del tálamo se dirige hacia el globo pálido, ¿sí? Globo pálido y también hacia el léntico. Ahora, tenemos las nigroestriadas, es decir, las que van de la sustancia negra hacia el núcleo caudado y hacia el núcleo lenticular. Estas son dopaminérgicas y esas conexiones son las que están limitadas o que desaparecen en el Parkinson. ¿Ok? Son esas conexiones las que desaparecen en el Parkinson. Como pueden ver, los ganglios basales no comunican directamente con el médula espinal. Para nada. ¿Ok? Ahora vamos a ver las conexiones basales eferentes. ¿Sí? Es decir, las que salen de los ganglios basales. Son recíprocas. Por lo tanto, el nombre será al revés. Tú vas a tener las estriatopalidales, es decir, que salen del putamen hacia los globos pálidos, ¿sí? Las estriatonígricas, es decir, que salen del putamen a la sustancia negra y del núcleo caudado a la sustancia negra, ¿sí? Y luego vas a tener las pálidofugales talámicas, que salen del globo pálido hacia el tálamo. Globo pálido al tálamo. ¿A qué lugar llegaban al tálamo? Al núcleo lateral y al ventral lateral. ¿Sí? Ahí llegaban. Y esas son glutaminérgicas. ¿Estamos?
Núcleos basales están unidos entre sí, conectados con regiones diferentes del sistema nervioso por una cantidad muy compleja de neuronas. Los núcleos no solo influyen en la ejecución de un movimiento, porque son los que revisan que el movimiento salga fluido. ¿Bien? Además, participan en la preparación del movimiento. Y también cuando yo estoy aprendiendo un movimiento, los ganglios basales participan también. O sea, aprendizaje y memoria para los movimientos. ¿Ok? Sobre todo en movimientos que requieren habilidades. Obviamente regula todos los movimientos voluntarios. ¿Estamos? Ustedes tienen entonces un anillo de control que se hace a través del tálamo, que le dije que va hacia el globo pálido, que del globo pálido va al tálamo y del tálamo a la corteza. Cuando un movimiento se va a producir, le manda las eferencias al globo pálido, ¿sí? El globo pálido revisa el movimiento, manda a la corteza, le dice sé ok y envía. Obviamente eso pasa al mismo tiempo, ¿sí? Para que sea fluido, manda la médula espinal. Y justamente las lesiones de los ganglios basales es lo que produce los movimientos involuntarios. ¿Ok? Entonces, es así como funciona ese anillo de control. Esto ya habíamos visto antes en corteza, los outputs, que es lo que acabamos de decir, los inputs de los circuitos de los ganglios basales, que van, como decía, de la corteza, que vienen de la corteza, sobre todo premotora, áreas motoras suplementarias y motora, porque son los que ejecutan el movimiento. Y lo que hace es que revisa que el movimiento sea fluido. Y los inputs también llegan a eso, es un anillo de control. Está dando la vuelta siempre para los movimientos ejecutados, para los que yo estoy preparando y para los que yo estoy planificando. Y también participa cuando yo estoy aprendiendo. ¿Ok? Bueno, esto es cuando justamente aprendemos de manera inconsciente, igual lo consciente o inconsciente, siempre estarán corregidos los movimientos por los ganglios basales. Estos ya vimos los circuitos externos, no vamos a complicar. Si ven cómo vienen de diferentes áreas de la corteza, porque también es lo que yo puedo imaginar o preparar. Y se acuerdan que para la preparación vienen de diferentes áreas dependiendo de lo que yo necesite. Entonces eso es lo que se explica aquí, ¿sí? Que bajan directo, de todas maneras todo se hace vía tálamo, ¿cierto? Vía tálamo, vía circuitería que funciona. Como les dije, aprendí bastante en la cognición, ¿sí? Modelos de aprendizaje. Ahora vamos a ver las funciones, las correlaciones clínicas. Tenemos las fallas en los movimientos, tenemos aquí la coria, ¿no es cierto? Esta es la que es una enfermedad en la que existen movimientos irregulares, o sea, acá puede fallar, que es brusco, un movimiento brusco, involuntario, nada puede, que además es rápido, pero no es repetitivo, se produce en un solo momento, ¿sí? Es evidente especialmente en manos y pies. Como tiene movimientos de estas características, la marcha va a ser irregular, inestable, y como puede venir en algún momento es la danza coreica, ¿no? Que puede venir en algún momento y da la impresión de que el paciente está bailando, ¿no? Porque como tiene movimientos en los distales, pues va a dar un paso y en lugar de poner ahí puede fallar. Cuando se mueve ahí, da la impresión de que está bailando. ¿Sí? Pies y manos. Esta es la coria. ¿Por qué se produce esto? Por hiperactividad de las neuronas glutaminérgicas del tálamo hacia la corteza. Las que conectan con los ganglios basales que están donde ya dijimos. ¿Recuerdan? La parte lateral, núcleo ventrolateral. Por eso es que decíamos que ahí también puede tener lesión.
Huntington o coria de Huntington. Esto ya es hereditario, aparece más o menos entre los 30 y 40 años. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que desaparecen gran parte de los cuerpos de las neuronas GABAérgicas en el núcleo caudado y en el putano, es decir, en el estriado. ¿Ok? Se caracterizan por movimientos de sacudida involuntarios, en este caso es del rostro y del cuerpo. En el otro, en la otra coria, es en las distales, aquí es. Antes se veía, no, ahora ya no se ve más gente, van al bus, de pronto tú estás yendo en la calle y ahí el movimiento te hace. En los niños sí se ve, ¿eh? El niño está sentado solito ahí en su sillita, en lo que sea, y de pronto y no tiene un ciclo regular, ¿eh? Es impredecible. Pero regularmente es mixto también, con Sí. disfonía. Sí, sí. Sí. No se ve puro. Casi nunca se ve, exacto. Solo eso. Casi nunca se ve. Pero esa es la característica de la coria, ¿no? En este caso, en la de Huntington, aparece también demencia con pérdida de memoria y capacidad intelectual, mientras que en la otra no. En la que afecta a hemivalismo, aquí existe una lesión del núcleo subtalámico opuesto. ¿Sí? Movimientos involuntarios, hemivalismo, ¿no? Movimientos involuntarios del hemicuerpo que son de gran amplitud y que nos siguen un patrón. Puede presentarse en miembro superior o en miembro inferior. Yo realmente casi nunca vi que, o sea, no se presenta al mismo tiempo, o sea, no es que del mismo, o sea, seas en el miembro superior, seas en el miembro inferior. El paciente quiere hacer algo y le dices, coge esto y coge y ¡bum! O coge así, ¡bam! Lo controles súper rápido. O bueno, ya camina, coge, puede comenzar hasta bien, ¿no? Comienza, paga un paso, 2 pasos y el otro ¡bum! ¿Sí? Ahí existe una lesión en el núcleo subtalámico opuesto. ¿Sí? Involucra zonas proximales de los brazos y las piernas, justamente por eso parte directo toda la extremidad, la cadera, ¿sí? Parte directo porque son los músculos proximales. En algunos casos, músculos faciales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se acentúa con la acción. O cuando usted le está viendo o le estresa al niño, ahí aparece más. Disminuye cuando está relajado y desaparece cuando duerme. ¿Sí? Ustedes han de visto los que trabajan con niños, le preguntan, no, dice, pero en cambio, verá, cuando duerme, es tranquilito, ni se mueve nada, solo es cuando se despiertan. Claro. Núcleos subtalámicos. Hemivalismo. Vamos a hablar del famoso Parkinson, la parálisis agitante. Aquí, destrucción extensa de la porción compacta de la sustancia negra que hablamos de masa encefálica. ¿Cuáles son las características del síndrome? No conozco muy bien. Tourette. ¿Puedes explicarme? ¿El de Tourette? El de Tourette. Ah, ya. Ajá. Bueno, ¿qué es un síndrome? Un cúmulo de enfermedades o de problemas. Son alteraciones cromosómicas y son... en un síndrome, cuando describes un síndrome, hay afectación de lugares múltiples y generalmente es, me invento, ¿no? Es como 3 de 5 de las características debes tener, o sea, no existe un síndrome completo, no existe todo. Y más viene por anomalías genéticas, falta de desarrollo, y sí podrían estar. En todo lo que es movimientos involuntarios por fluidez, por falta de fluidez, distonías, coria, hemivalismo, temblor de tipo parkinsoniano, eso es lesión de ganglios basales. Atetosis también, ahorita vamos a hablar de la atetosis. Ahora, obviamente en el Parkinson ustedes ya saben más que yo, rigidez de la musculatura corporal, temblor involuntario de 3 a 6 ciclos por segundo. Lo que hay que saber es que no todos los pacientes con Parkinson tiemblan, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Eso es lo que hay que saber.
Bradicinesias o acinesias, que es la disminución del movimiento, la falta de movimiento en el arranque. Inestabilidad postural. En casos graves, tú ya ves disfagia, trastornos en la marcha y fatiga. ¿Sí? Y obviamente tienes la mirada un poco perdida. Como no hay dopamina, la dopamina produce depresión. La falta de dopamina produce depresión. Generalmente el paciente parkinsoniano es un paciente deprimido. De ley, es un paciente deprimido. Y para eso también se ve su figura, la cara, cifosis y todo lo que... Expresión corporal. ¿Sí? La tetosis es a los ganglios basales, como la ataxia es al cerebelo, hay un dicho. ¿Sí? ¿Pero qué es la tetosis? Obviamente lesión del núcleo caudado y el putamen. Existe desequilibrio y la característica importante es que son en su mayoría movimientos lentos e involuntarios, pero son de torsión. Suele estar, el niño mismo suele estar ahí y de pronto es atetosis. De un movimiento de torsión que está así, atetosis. ¿Cómo sabes que no es una distonía? No, la mayoría puede ser acompañada de los dos, pero generalmente es atetosis. Fijo es atetosis. Es atetosis, porque es de torsión. La distonía no necesariamente te produce torsión. Sí, pero no es torsión. No es torsión. Esa es la característica principal. La tetosis es la torsión. Y en las piernas igual. Sí, te gira. Sí. Te da un paso y te gira. Y ¿sabes lo que es impresionante? Que cuando le haces la rehabilitación, por ejemplo, al niño, el niño es consciente. Es consciente el niño atetósico de que se le fue y compensa. Y te quiere compensar. Y enseguida quiere hacer el movimiento opuesto, pero como es tan brusco, termina desequilibrándose más. Por eso en atetosis graves, yo ahí, para serle sincero, no sabía qué hacer. Si decirle que compense o que haga el movimiento mal hecho. Porque era consciente. Porque el niño es consciente de que está fallando. Si regresar al inicio o... Y normalmente tienen problemas visuales también cuando tienes atetosis. La gente es hipersensible, los niños se asustan rápidamente, los atetósicos. Pues tú haces así, ¡pum!, y el otro se tira al techo como gato, ¿va? ¡Pam! Se pegan unos sustos terribles los niños atetósicos. Son muy sensibles, se espantan fácilmente, o sea, ahí sí tienes que estar calmadito, quietito, porque es terrible. Se altera su sistema. Un sonido así y ¡boom! Se alteran, pero tenaz. Y también son deprimidos también un poquito los niños atetósicos. No sé si se han dado cuenta los que tratan niños. Los atetósicos es como de lo más grave que hay. La atetosis es como de lo más grave que hay. ¿Sí? Y obviamente no pueden mantener una simétrica. Lo que no debe olvidarse nunca es que las lesiones de los ganglios basales siempre son bilaterales. En lesión de ganglios basales, generalmente los reflejos son normales. ¿Sí? Casi no están alterados. Prueba clínica clásica de lesión de ganglios basales, rueda dentada. El movimiento de rueda dentada. ¿Sí? Cuando tienes un problema en cerebelo, vas a encontrar dismetría, disdiadococinesia o disartria de ley. Podría haber temblor intencional. Los reflejos también son normales, pero lo que le distingue es la hipotonía ipsilateral. Hipotonía ipsilateral. ¿Ok? ¿Sí? También acá las pacientes con lesiones de ganglios basales no tienen pérdida de masa muscular, no tienen anemia. ¿Sí? ¿Estamos? Esto ya saben, motoneurona superior, motoneurona inferior, eso ya saben, ¿no es cierto?
Eso ya vimos, lesión de motoneurona superior, lesión de motoneurona inferior, que es lo que pasa. Pero lo que quería que retengan y vean es la diferencia entre ganglios basales. Acuérdense bien, lesión de ganglios basales es bilateral siempre, de ley. Y puedes tener trastornos del movimiento voluntario, como vimos, corias, semivalismo, atetosis, ¿listo? Parkinson. Generalmente, los movimientos coreicos que vimos se combinan con la atetosis. Generalmente, por no decir que casi siempre, existe la corioatetosis. Sí. Y la motoneurona pues también una afectación homolateral. La motoneurona, La inferior. Ahí. la inferior, claro, es del mismo lado. Porque acuérdate que solo es del axón. Ya. Ujú. Pero puede estar los dos lados afectados también. Si fuera como el Guillain-Barré, sí. En una lesión como el Guillain-Barré, sí. Puede ser. ¿Estamos? Sí. Lesión de coria es lo mismo, ¿no? Lo que habíamos visto. Ahí está. Sí, sí, por favor. Ahí se derecha y Movimiento del tronco exagerado, si ves. Qué bueno. Incluso como un poco balístico, ¿no? El movimiento, ¿no? Como que pierde el control. derecha. Y ahí va a la izquierda. Estos torsionantes, estos son los torsionantes. No. Escoria, Sí. me dijiste. No, es escoria. Corea también. Parece Más que- coria. Sí, porque parece que hace rotación interna, pero no. Escoria. Son movimientos Pero son coreicos. síndromes, ¿no es cierto? El Movimientos Huntington. coreicos. Y acá, ese es balístico. No. También Corea. 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 Y él hace lo mismo. No sé si ella... Torsión. Movimientos distales ahí, forma de tecleado los dedos. Claro, no logran controlar. Y mira, si ves la torsión, siempre está, siempre habrá la torsión. Eso es típico de la señora no tiene una afectación tan grave. Los huevos que aparecen ahora tienen tensiones, claro. Tiene también hemivalismo. Wow. ¿Sí ves? Sí, sí. Puede presentarse Ese es sea en el hemivalismo. miembro, pero si ves, no sé si se ve en la mano también, como está controlándole a la pierna realmente. Es lo que les decía, es muy raro que se presente en los dos. Generalmente es en el brazo o en la pierna. Pero ahí a lo mejor es la costumbre que él tiene. ¿Ves? Ahí sí tiene los dos. Bueno, este sí todos lo hemos visto. ¿Sí? Sustancia negra. Consiguiendo su centro de gravedad. Y acá. Qué chévere eso. No, ya te puse segundos. ¿Sí? Ustedes ya han visto la técnica. Mañana hacemos lo que nos falta para el número 4.